de qué va esto. Antes de nada, me imagino, todas sois coaches, todos, todas. Raúl ha puesto en el chat que no puede participar, ¿no?, activamente, pero que nos escucha bien. ¿Todos sois coaches? Perdón, no me he dado cuenta. Voy a grabar algunos. Perfecto. Vale. Muy Luego bien. se subirá a la página de acto. Vale, ya pasaréis el link también. Muy bien. Digo, ¿todos sois coaches? ¿Todos somos coaches aquí o de dónde partimos? Sí, Sí, soy ¿no? Carolina, sí, claro, tenés pantalla partida, así que no nos debes esperar a todas. Sí, un poquito sí, como somos pocos cabe. Sí, sí. Vale, perfecto. Pues avanzo. Por un lado, aquí. Empecemos, aparte de las presentaciones formales, con el Namaste, el saludo hindi, para centrarnos en esta presencia, aunque sea online, pero es igualmente potente, y daros la bienvenida, ¿no?, en todo vuestro ser, ¿no?, en cuerpo, alma, espíritu, en vuestra completitud. Bueno, el currículum ya lo ha leído ella, así que no hace falta la presentación. En cualquier caso, centro el tema y empecemos por el principio. ¿Quién juzga en nosotros? Y os hago ya la pregunta. ¿Qué os parece? Nosotros mismos. ¿Quién de nosotros mismos? La parte del ego. ¿Qué parte del ego? Bueno, estamos Me, ahí. Di. me viene esto de dónde vengo, ¿no? Porque juzgo en función me juzgo en función de lo que aprendí o de lo que traigo de raíz, se me ocurre. Después eso se va transformando. Vale. Lo que Raúl, traemos de raíz. Di, perdona. Raúl dice que es su parte incompleta. Vale, muy bien. Vamos pensando ahí. La primera cosa que pensé cuando pusiste la pregunta fue todo. ¿Fue? Todos nos juzgan. Fue, Que perdona, todos, todo, todo. todos nos juzgan. Todos nos juzgan. O sea, los demás, ¿vale? Entonces, bueno, quedémonos con esto. La idea es quién en nosotros se siente juzgado, quién juzga, cómo, ¿no? Los demás nos hacen de espejo a partir también de nuestro propio juicio, ¿no? Y si conocemos quién nos juzga y qué valores, qué juicios de verdad sostiene, ¿no? Y cómo nos exigimos ser o qué no nos permitimos ser. Es decir, obviamente estamos en el mundo de los egos, del ego, iremos perfilando quién hay ahí, ¿no?, que tiene este rol especial, ¿no?, donde hay un juicio. Porque desde ahí, desde esta parte que permitimos en nosotros, desde esta parte que conocemos de nosotros, es desde donde podemos estar. Solamente tenemos acceso, diríamos, consciente al ser, ¿no?, en el que estamos. Y eso nos lleva a cuestionarnos cosas, ¿no? Cómo integrar, cómo acoger en nosotros mismos este lado oscuro, esta parte a la que no tenemos acceso, que negamos de nosotros mismos, que ponemos debajo de la alfombra, porque juzgamos de nosotros que es incorrecto, que no deberíamos ser así, que estos valores, que estas creencias, que este ser, que este mini yo, está mal, y por lo tanto a partir de ahí proyectaremos, habrá un movimiento de transferencia contra transferencia que hará que no podamos aceptar el ser del otro, con todas las derivadas que eso implica. Por lo tanto, vamos a centrar, ¿no?, cómo nos posicionamos frente al proceso de transformación, qué nos involucra en este proceso y cómo a partir de ahí, ¿no?, vamos proyectando, recibiendo proyecciones, entendiendo que la proyección es este mecanismo de defensa de nuestro ego para no vernos, ver en nosotros mismos eso que no queremos ver, eso que no nos permitimos ser, esto que juzgamos negativamente. Y por otro lado, a partir de ahí, la transferencia tiene que ver con cómo le colocamos, ¿no?,
en este caso, o nos colocan, ¿no? Todas estas proyecciones, todas estas ideas, ¿no? Toda esta relación que tenemos con los demás, cómo se mueve ahí, cómo lo colocamos. Bien, el cliente proyecta en nosotros, bien nosotros colocamos, proyectamos en el cliente, ¿sí? Tanto en sentido positivo como en sentido negativo. No solamente es amor, me puedo enamorar de mi cliente o mi cliente se enamora de mí, etcétera, etcétera, sino que también nos podemos odiar profundamente. No en su completitud, sino especialmente en eso que para mí es significativo y que tiene que ver con este lado oscuro. ¿Sí? Por lo tanto, aunque a veces es claramente visible desde fuera, nosotros también nos resistimos a la transformación y es posible que lo estemos negando y que no nos estemos viendo. ¿Sí? Por lo tanto, estamos proyectando constantemente. ¿Hasta aquí? ¿Algo que queráis comentar? No, a mí lo que si luego lo comentamos me encantaría que, o sea, hablar de cosas que me ocurren, o sea, me encantaría poder hablarlo en alto. Vale, perfecto. Cuando tú creas que viene al caso, interviene, sin problema. Vamos a ver un pequeño chiste para ver esto. No sé si lo conocéis. Dice, dos amigos están en un bar y están acabando un aperitivo, ¿no? Y quedan dos aceitunas, una grande y una pequeña. Uno de ellos coge la más grande y el otro se enfada y le dice, pero bueno, ¿cómo es que has cogido la grande? Y el otro dice, pues, ¿qué pasa? ¿Tú qué habrías hecho? Le dice, de coger la pequeña. Dice, pues ahí la tienes. ¿Cómo lo veis esto? ¿Qué diríais? Sí, que cuando es el que elige el otro nos parece mal, pero cuando somos nosotros los que elegimos nos damos esa importancia que realmente no es. ¿Qué más? ¿Por qué se enfada? Por eso. Porque no puedo elegir. Eso. ¿Qué hubiera elegido? ¿La pequeña? Yo juzgo que él hubiera elegido la grande. O sea, no en la pequeña. realidad dice que la pequeña. Sí. El enfado está mostrando que le hubiera gustado poder decir la grande. Exacto. Pero en el lado oscuro está el egoísmo, el no permitirme elegir, el no permitirme coger algo que me gusta, el no concederme deseos, en fin, lo que sea que haya ahí, ¿no? Y fijaos cómo ahí se proyecta en el otro el que tú deberías haber cuidado de mí. Tú deberías haber escogido la pequeña para dejarme a mí la grande, que en realidad es el deseo que yo tengo y no me atrevo a confesar ni a confesarme. ¿Sí? Bueno, tenemos aquí una pequeña muestra, ¿no?, de cómo funciona esto. Súper claro. ¿Quieres aportar ahora tu caso? ¿Va de esta transferencia contra transferencia? Más allá del aperitivo. Realmente es cuando mi cliente trae un tema que a mí me toca. Y me toca mucho, tanto que tengo que hacer un esfuerzo para no involucrarme, incluso irme con él, ¿no? O sea, hay identificación. Sí, de tema. Y claro, un caso concreto, una mujer tiene 3 hijos y me estaba contando, pues estábamos de viaje y estaba contándome su emocionalidad, o sea, como el run run que tenía ella dentro de su diálogo interior, de que estaba haciéndolo mal porque sus hijos eran pequeños y su prioridad realmente eran sus hijos, pero estaba en un programa que a ella le encantaba, que era su pasión, y yo he pasado por ahí, exactamente lo mismo que ella. Entonces yo me sentía identificada con ella. No se lo dije, pero sí que fue una sesión muy silenciosa por mi parte, porque cada vez que abría la boca me daba cuenta que me estaba proyectando y no sabía muy bien, más que con el silencio, qué hacer. Uh-huh. ¿Y qué te resonaba de ahí? ¿Qué estaba pasando? ¿De qué te hacía espejo? Me hacía espejo de la situación familiar, que ella era muy similar a la que tenía yo, y de mi diálogo interno cuando yo estaba en esa situación familiar y más o menos en su edad. ¿Y cuál era eso? ¿Qué te hacía de espejo a ti en tu interior?
¿Qué energías había ahí que podías, que Como creías de que estaban? autocastigo, el autocastigo, el auto, ¿cómo se llama esto? La culpa, que seguía de alguna manera, yo ya no la ¿Culpa de tengo, qué? ¿Culpa de culpa qué? de estar haciendo algo que me apasiona cuando en mis escalas de valores tengo a mis hijos en lo primero. Vale, o sea, culpa de coger la aceituna grande, Exacto, exacto. Sí, cuando deberíamos coger la pequeña, porque somos súper altruistas. Es decir, cuando deberíamos ocuparnos de los hijos, porque ese es el rol de una buena madre, y en cambio me estoy ocupando de mí de misma y mí. soy egoísta. Exacto, Muy bien, exacto, entonces en el lado oscuro está el egoísmo, el ocuparme de mí, de exacto. mi carrera profesional, de ser mujer independiente, De mi pasión, de lo que fundamentalmente, sea. porque hablábamos de que tanto a una como a otra nos apasionaba lo que estábamos haciendo en ese momento. Vale, entonces no me puedo dedicar a mi pasión porque mi pasión es ser egoísta, Sí, ¿sí? Y exacto. entonces lo camuflo de mil maneras. ¿M? ¿Qué me muestra en este caso, ¿no? La contratransferencia? Pues que yo estoy ahí viendo al otro y me está moviendo absolutamente, ¿no? Muy bien. Así que no solamente es importante preguntarnos quién soy, que es una típica pregunta, sino también qué no me permito ser, quién no me permito ser. ¿Mm? Porque como dice John McGuire, no hay nada más valioso ni más difícil que la tarea humana fundamental de sencillamente hacerse humano. Y hacerse humano tiene que ver con aceptar la totalidad de nuestro ser, ese que nos gusta y ese que no nos gusta. Porque desde la mirada de nuestro ego y de otro personaje aliado al ego, eh, la culpa y la vergüenza aparecen para intentar que sigamos la regla del ego, que es quien me dice cómo debo ser y cómo no debo ser. ¿Sí? Pero eso tiene trampa y es lo que iremos desvelando. Claro, es una trampa de la que nos cuesta salir, porque en realidad lo que está sucediendo es que de este ser completo, de esta completitud, de esta esencia con la que venimos al mundo, el mundo y sus dificultades nos generan una herida y todos tenemos una. Ya veremos luego un poquito más lo de las heridas. A partir de este dolor existencial, de este hueco en el ser, de esta carencia en mí, de esto que yo no debería ser pero estoy siendo, aparece el miedo a que me vuelva a doler esto, un miedo asociado a la supervivencia. Tenemos 1, 2 años, 3 años, ¿sí? De forma que necesito absolutamente adaptarme a esta realidad, a este mundo, porque de él dependo para sobrevivir. Necesito a alguien que me cuide, que me protege, que me alimente. Cuando eso no sucede, yo siento el dolor, ¿sí? De estar a la intemperie, del abandono, de mi fragilidad, etcétera, ¿no? Y eso hace que se levante el ego. Aparece esta estructura psicológica de protección, de adaptación social, con la que poco a poco me voy identificando y me va indicando quién tengo que ser y quién no. ¿Sí? Y a partir de ahí estoy en el mundo desde ahí, como vemos. Y da igual que yo ya no tenga 2 años. Y da igual que sea una persona adulta. Y da igual. Mi ego sigue funcionando para proteger esta vulnerabilidad, este niño herido que cree, ¿sí?, que está situado en la edad de 2, 3 años. Y es una herramienta rudimentaria, primitiva, que nos funcionó a esa edad, pero ahora no. Pero nos cuesta salir de ahí por este mecanismo. ¿Se ve un poco? Entonces, acompañar al coachee tiene que ver con salir de aquí. Es decir, ¿qué montaje tenemos? Tenemos este ego, ¿sí?, que no es tampoco uno solo, ¿eh? Hay muchos yoes aquí dentro, ¿eh? Hay un mundo de subpersonalidades o de energías. Aquí tenemos un ejemplo, ¿eh? Alguien podría tener pues este perfeccionista, el complaciente, pero también un ocioso activista que están en discusión todo el día, ¿no? Una parte luchadora, etc, etc. Cada uno aquí puede poner lo que crea que tiene que poner, ¿no? Estas son herramientas, la pregunta de antes, esto, ¿no?, que podéis utilizar con los coaches si queréis. Porque son muy potentes, ¿no? Nos llevan a un fuerte autodescubrimiento. Entonces, esto es lo que me pido ser, esto es como yo me he adaptado, este es el ego que hemos construido con el que me voy identificando. Y aquí hay alguien muy interesante que es el crítico interior. El crítico interior me habla en términos de 0-100
y me pide, me exige ser eso y no ser otra cosa, ¿sí? Pero no un poquito, no, sino absolutamente y radicalmente. Por lo tanto, está pendiente de que se cumplan estas reglas. Y cuando me salgo de ahí, cuando ve que la vulnerabilidad está en juego, desde su punto de vista, ¿no? Dentro del mundo del ego, me alerta, me hace sentir culpa, vergüenza. Entonces, cuando hay culpa y hay vergüenza es que estamos en mundos de ego. Esto hay que salir de aquí. Y por lo tanto, me habla con dureza para que vuelva al camino de mi ego. ¿Y todo esto cómo lo hace? Dejando de lado mi vulnerabilidad. No está en conexión con mis niños, niñas interiores, que son muchos. Entre ellos el niño herido, pero hay muchos más niños en nosotros, ¿no? El mágico, el travieso, ¿no? Etcétera, etcétera. Y además lo hace negando de nosotros este lado oscuro, esta sombra junguiana, ¿no? Que no me permito ser, porque es normalmente la polaridad, ¿no? De eso que tengo que ser. Y eso me va empequeñeciendo, ¿sí? Porque yo no me permito ser partes de mi esencia, porque las veo desde las gafas de mi juicio interior, de mi crítico interior, que me pide ser de determinada manera. De forma que el yo consciente está ahí metido en esta sopa del ego y no puedo conectar con él, ¿sí? No sé dónde está, no estoy en contacto con mi sabiduría interior o mi yo consciente, o me cuesta mucho. Me domina mi ego, está al poder mi ego. Bien, así que se trata de salir de este miedo y de este ego que bloquean mi sabiduría, mi ser esencial, y poder pasar al amor que nos reconecta con mi esencia y nos hace libres. ¿Sí? Este es el camino de acompañamiento, ¿no? Del coach en este viaje, ¿no? A la integración, al ser esencial, a la sabiduría interior, al potencial, porque el potencial está en la esencia, etcétera, etcétera. De forma que podamos reconocer este crítico interior, que muchas veces, ¿no? Sé que hay miradas de coaching, ¿no? Líneas de coaching que le llaman el saboteador. Yo creo que no sabotea nada, o sea, más bien está para protegernos y hace lo que puede. Y lo hace con dureza, porque intenta mantener la imagen, ¿no? De nuestro ego. Y nos da esta sensación de poder y de control. Nos da la sensación de que cuando estamos aquí, en este ego, con nuestro crítico, ¿no? Al cuidado, pues estamos seguros y estamos bien, estamos en zona de confort, ¿no? Pero por otro lado ya vamos viendo que nos desconecta de la vulnerabilidad con toda la riqueza que hay y nos va causando, ¿no? Nos empequeñece, nos quita libertad para ser y va generando sufrimiento, como el caso este que comentabas, de esta, ¿no? Tuyo o de tu clienta, ¿no? Donde hay estrés, hay tensión, hay, bueno, hago esto o aquello, quiero las dos cosas, no puedo, entonces ¿cómo busco la coherencia? No se trata de coherencia, ¿no? Ni de valores, porque valores ya vemos que cada uno tiene el suyo, ¿no? Y tampoco me puedo decir cosas como las que has dicho, ¿no? De, bueno, yo es que quiero, ¿no? Tengo tendencia, me tienta, ¿no? Ir a mi pasión, me siento culpable porque mis valores, yo en primer lugar pongo a mis hijos. No, eso es falso. Porque si estamos, ¿no? Dedicándole tiempo a la pasión, está claro que mis primeros, ¿no? Lo primero no son los hijos, pero me siento culpable por eso. Entonces aquí hay dos cosas, dos valores, dos mundos, dos yoes, dos partes de mí que están en tensión porque son dos valores fuertes para mí. Entonces no se trata de que haya coherencia y de que yo piense, sienta y haga la misma cosa. No, se trata de armonizarme, que es otra historia. Y eso solamente lo puede hacer el director de orquesta, porque mi ego no armoniza. Mi ego intenta buscar la coherencia de esos valores dominantes, ¿sí? De esos juicios dominantes, para que todo gire en torno a eso. ¿Se ve la diferencia? Muy bien. Por lo tanto, nos podemos, esta es una herramienta muy potente, ¿no? Donde podemos ver todo este juicio hacia afuera, ¿no? Tanto en positivo como en negativo, y qué pasa en nuestro interior en relación a eso. Por ejemplo, la propuesta sería que penséis, ¿no? En alguna personaje, a la que diríamos odiáis profundamente, no soportáis, ¿no? Y escoger 3 características. Luego aquí pondríamos las características opuestas. ¿Queréis que lo hagamos? Estamos a mitad de tiempo. Depende de lo que queráis. ¿Queréis hacer este ejercicio? Sí, puede ¿O ser. lo cuento y ya lo haréis?
Como tú quieras, si nos da tiempo, lo podemos hacer, si te parece que es más... A todo no da tiempo, porque Vale. hay tema para 1000 años. Pues entonces seguimos Pero como decidáis. como Bueno, no... si queda tiempo podemos volver atrás. Okay. Muy bien, desde momento lo cuento. Y luego, por otro lado, tendríamos, ¿no? Podéis pensar en alguien en quien admiráis, del que estéis enamorados, ¿no? Que dices, wow, qué pasada ser así, cómo me encantaría ser así. Cuando veo a alguien así es que me maravilla, ¿eh? Muy bien. Y luego pensáis en las características opuestas, ¿eh? Es decir, arriba lo que no soporto profundamente, más profundamente mejor, y lo opuesto, diríamos, por ejemplo, puedo poner a alguien mentiroso, ¿eh? Pues alguien honesto, ¿eh? O puedo poner a alguien, qué sé yo, autoritario o dominante. Bueno, al lado no hace falta poner sumiso, ¿eh? Sino alguien, no sé, autónomo, ¿eh? Una característica en positivo sana, ¿eh? Y abajo, eso que admiro profundamente, cuando más profundamente mejor, y las características opuestas, que probablemente no van a salir demasiado sanas. Una vez hecho esto, la reflexión es, bueno, ¿y qué nos está diciendo? ¿Sí? Entonces, yo no sé si anticiparme o esperar a que lo hagáis en algún momento para contaros el final de la historia. Pero bueno, la cosa iría algo así como que aquí tenemos, se fue. Aquí tenemos cómo me ve mi crítico interior, qué no me permito ser, las energías renegadas que veíamos antes, la sombra. Aquí me digo cómo debería ser, ¿eh? Cuando yo estoy aquí, mi ego y mi crítico interior están felicísimos, no hay culpa, ¿eh? No hay vergüenza. Aquí hay cómo me pido ser, pero que en el fondo creo que no soy, o no soy suficientemente. Por lo tanto, ¿cómo me veo a mí mismo? ¿Cómo me ve mi crítico interior? ¿No? Como desde mi ego, desde las gafas de mi ego. Me ve así. Y aquí es donde aparece la vergüenza y la culpa. Aquí está la herida, que puede ser de autoestima, puede ser de autoconfianza, puede ser de autoafirmación. Pero yo me veo aquí y eso hay que taparlo como sea. ¿Y cómo lo tapo? Yéndome a 3. ¿Sí? Y ese es el movimiento que hago, donde empiezo a ocultar partes de mí, convencida de que eso está mal en mí, la herida, para moverme en una falsa identidad, imagen, que creo que está bien, ¿sí? Y que por lo tanto en la transferencia y contratransferencia van a empezar a jugar. ¿Se ve? Muy bien. Esto lo vemos en cualquier relación, no solamente de coaching, obviamente, ¿no? Sobre todo con parejas, padres, madres, ¿no? Relaciones significativas. Así que os dejo otro ejercicio, reflexionar sobre quién es este crítico interior, qué os dice, cómo os trata, cómo os sentís, ¿no? Físicamente, corporalmente, energéticamente, pero en 2 lados, ¿eh? Porque muchas veces tenemos en cuenta el crítico deflacionista, el que me hunde en la miseria cuando no soy así. Por ejemplo, eres una egoísta de mierda, cómo te dedicas a tu pasión en lugar de estar con tus hijos, parece mentira, luego le dices a tu marido que se ocupe de ellos cuando tú eres la primera que no está, bla, 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 ¿no? Hasta que al final digo, bueno, dejo la pasión y me pongo, ¿no? a ir a buscar a los niños al cole. Pero también está el inflacionista. El inflacionista a veces lo detectamos menos, sobre todo en este mundo del coaching, que hay bastante tendencia a elevarnos en la gloria, a empoderar al coach diciéndole que puede con todo, que es maravilloso, ¿no? Por ejemplo, en este caso sería, eres una superwoman, concilia todo, seguro que puedes hacer todas las cosas, tanto la pasión como los hijos, ¿no? Y ahí cuando yo voy en esa dirección me dice, sí, puedes más, y venga, y dale, ponle más horas, y no sé qué, y dedícate más a los hijos y más a la pasión, porque tú puedes con todo, ¿no? Con tal de que seamos esta mujer, por ejemplo, ¿no? Perfecta, que brillantemente juega todos los roles, que es como, por ejemplo, mi crítico me quiere, tipo de Enneagrama 3, por ejemplo, ¿no? Un ego 3. ¿Se ve la idea? Muy bien. Por lo tanto, ojo con la energía de la agresividad que surge, de negar al otro, de negarme a mí mismo, y esto se va a manifestar luego en coaching. A veces, no, como tú decías, no estamos desde el silencio, pero es un silencio que no está desde el amor.
está observando al otro y pensando en mí y viendo cómo no ha de ser y cómo esta mujer le está dedicando todas las horas a esto cuando debería estar haciendo otra cosa y claro, a mí me pasa lo mismo, entonces me juzgo yo, juzgo al otro, me sale una pregunta que no es potente, igual me sale, ¿no?, algún tipo de manipulación, ¿no?, en un sentido determinado, tipo, ¿y te has planteado cómo conciliar tu vida? Por ejemplo, ¿no? ¿O cómo sería conciliar? A ver, ¿para qué tiene que conciliar qué? ¿Qué estamos buscando ahí? ¿Esto lo he colocado yo o viene del coaching, ¿no? Por ejemplo. Versus la energía de la mar. Donde este tigre, al que le tengo miedo, porque siento que va a ver, ¿no?, que va a salir de la jaula como un loco porque lo tengo reprimido y lo tengo encerrado todo el día, en lugar de eso, y por eso me quedo en silencio, etcétera, etcétera, ¿no? En lugar de eso, puedo darme cuenta de que si no le tengo miedo, de que si lo paseo, de que si lo conozco, de que si lo integro, al final es un ser tan amoroso como cualquier otro. ¿Sí? Eso es integrar, aceptar e integrar la sombra. Y me puedo relacionar con mi tigre y me puedo relacionar con el tigre del otro, que no pasa nada, es bienvenido. Y cuando necesitemos que salga el tigre, pegue un rugido, estupendo. Pero cuando no, está tranquilamente tumbado ahí como el más feliz del mundo, como un gatito grande. ¿Sí? Esa sería la idea. Sin prejuicio respecto al tigre. ¿Sí? Sin ponerlo en el lado oscuro. Como dice Eckhart, ¿no?, el amor es de tal naturaleza que transforma al hombre en aquello que ama. El tigre se vuelve gatito, sin perder la cualidad de tigre, pero sin el prejuicio de que el tigre es malo, ni que es bueno. ¿Sí? Es decir, cuando entramos en el mundo de valoraciones, de comparaciones, volvemos a estar en el mundo de egos, desde nuestro crítico interior. El yo consciente no juzga ni en un sentido ni en otro. No valora, simplemente acepta tal cual, suceda lo que suceda, sea lo que surja, como diría Maturana. ¿Y qué es lo que hay ahí que nos da tanto miedo que quede desprotegido, ¿no? La vulnerabilidad, que es un don que forma parte de nuestra naturaleza humana y animal, ¿sí? Y es lo que nos permite ser desde el amor y la compasión y nos abre a la grandeza y la belleza de la vida. Desde el ego no hay acceso y por lo tanto desde el ego no podemos ser buenos coaches porque estaremos constantemente desde el prejuicio, más o menos explícito, más o menos claro, más o menos contundente, según nuestra, ¿no?, la sombra, lo grande o que sea en nosotros. Así que lo importante no es buscar ese amor, sino sacar los velos que hemos construido en torno de él, ¿no?, como dice Rumi. Por lo tanto, ¿qué hay ahí? ¿Qué mirada tengo? ¿Qué ego he puesto? Que hace que yo no pueda conectar con mi parte amorosa, pero no amorosa egoica, ¿sí?, sino estado amoroso del ser, de mi ser esencial, donde no hay juicio, donde no hay valoraciones, donde no hay valores, donde no hay emocionalidad, son estados puros del ser. Esa para mí es la tarea fundamental, ¿no?, de desarrollo del coach. Y eso hace que realmente podamos, poco a poco, en nosotros mismos y facilitar este camino en el coaching, elevar este yo consciente, ¿sí?, tomar conciencia de este director de orquesta, de forma que el ser renegado, la sombra, se integra, se acoge a la vulnerabilidad, el ego se afina, pierde poder, y podemos estar en contacto, poco a poco, lentamente, es un proceso de vida, con el ser esencial y nuestra sabiduría interior. ¿Sí? ¿Algo que queráis comentar desde aquí? Uy, eso no me es posible. Ha saltado Siri. Fijaos qué divertido. Dice, con el ser esencial... Exacto. Me ha oído decir con el ser esencial y la sabiduría interior y dice, esto no es posible. Qué fuerte. Esto es un caso de libro. Bien. ¿Algo que queráis comentar? La pregunta es, ¿la sombra se termina por llenar de luz? O sea, ¿deja de existir en algún momento la sombra? Bueno, el día que nos convirtamos en santos, sí. A lo mejor no en esta vida, en alguna otra. Es un proceso al que ir. Y yo creo que todos aquí debemos tener un cierto recorrido, ¿no? Y vamos viendo cómo
realmente la sombra se va haciendo pequeñita, ¿no? Va aflojando, porque el ego va aflojando, porque vamos sanando y vamos, ¿no?, ampliando nuestro ser esencial o ¿no?, el contacto con este yo consciente. Es un camino y en realidad, ¿no?, en la medida en que sanamos la herida, que es para mí el punto focal, lo demás se va diluyendo solo, ¿no? Pero no es, yo por ejemplo no hablo de objetivos, ¿no? No es un tema de, bueno, de hoy para mañana o en esta sesión de coaching o en este proceso, esto hay que conseguirlo, a mí jamás me va a doler ya para nunca esto porque lo he trabajado en coaching. Esto no funciona así, para nada. Esto es una falacia y además una falacia me parece muy peligrosa, ¿no?, del mundo del coaching. Mira, Kathy dice, pregunta, ¿qué es el balance de enfocar al negativo contra enfocar en lo que sí se quiere? Pienso que lo entiendo y el impacto y la mayoría del tiempo está enfocado en moverse a donde quiere. Exactamente. ¿Qué es No lo diría, ¿no? negativo contra enfocar en lo que sí se quiere? Pienso que bastante bien. No sé, pero seguimos en dualidad en esta pregunta. No hay en realidad negativo ni positivo, ni enfocarse aquí, ni enfocarse allá, ni balancear en términos de buscar algún tipo de equilibrio, sino que de lo que se trata, fijaos cómo el yo consciente, ¿no?, emerge, y esto es lo que hacemos en coaching, ¿no?, emerger conciencia, cuestionar todo esto para que, ¿no?, haya más conciencia de este juego entero, de forma que como director de orquesta, yo vea qué instrumentos tengo, incluso los que no me gustaban y los que no sé qué tengo, para poder armonizarlos, poder leer bien la partitura y ver qué instrumentos en cada momento voy ¿no?, a incluir en esa partitura. Y todos los instrumentos están bien, no hay ni buenos ni malos. El tema es que estamos perdidos a partir de un piano que se ha colocado en el director de orquesta. Y no tiene ni la capacidad, ni las funciones, ni la mirada, ni nada para poder ver la orquesta entera y leer bien las partituras. Eso es lo único que sucede, ¿sí? Cuando nos damos cuenta de todo esto y vamos desidentificándonos, el piano vuelve a su sitio en la orquesta y vamos empoderando al yo consciente, le vamos dando un espacio, ¿sí? Y a partir de ahí las cosas van cambiando, sin juicio. No es ni bueno ni malo, ni hay puntos fuertes, ni puntos débiles, ni áreas de mejora, ni nada por el estilo. Vuelve a ser dualidad. Mi enfoque es trascender esta dualidad, ir a otro sitio, ¿sí? Mientras tanto, estamos en dualidades, que es un paso. O sea, el paso normalmente es del dolor del crítico y del ego a el perfeccionismo desde mi crítico, que me pide ser más de lo mismo, y entonces no me permite este estrés, ¿no? Y al final me acabo situando mis hijos o el trabajo, ¿no? Y ahí, menos mal que mis hijos crecen, se independizan y ya no tengo, ¿no?, este estrés, ¿no?, de alguna forma. Y en lugar de eso, el siguiente paso desde el amor es la inclusión. Es un nivel de conciencia donde trasciendo la polaridad, ¿sí? Por ejemplo, éxito-fracaso, o trabajo-familia, o la dualidad que tenga ahí, la que sea, ¿sí? Es saltar a un nivel de conciencia distinto, que es lo que entiendo que hacemos los coaches. Por lo tanto, el yo consciente es nuestra sabiduría interior, ¿sí? Donde no nos identificamos, es la nadiedad, es una calidad de nadie, no hay apego a ninguna de estas posibilidades de ser, va más allá, no es ninguno de estos instrumentos de la orquesta. Di, ¿ibas a decir algo? Yo iba a leer del chat que Raúl había puesto: esta mirada integral me completa desde una búsqueda en la que estoy desde hace tiempo, trabajar mis sombras y aceptarlas. Muy bien, perfecto. Así que la transformación del crítico interior nace del amor y tiene que ver con hablarnos con amor, con hablar, ¿no?, a nuestro ego y a nuestro crítico interior. Por eso no me parece bien que se le llame el saboteador y le odiemos y yo qué sé qué queramos hacer con él, sino que más bien es darnos cuenta de lo que quiere, de lo que le preocupa, de lo que nos pide, de lo que, ¿no?, de sus miedos y de cómo intenta protegernos, y que vaya confiando en que ahora somos adultos, podemos hacer otra cosa, y a dosis homeopáticas incluyamos, ¿no?, energías que a él le parecen, ¿no?, que van a ser horrorosas para nuestra vida y ya sabemos que no. Entonces, si vamos haciendo este ejercicio, facilitamos que el coachee lo haga, al final nos damos cuenta, ¿no?, de que
el ego y el crítico bajan y dicen, vale, voy a relajarme porque veo que en realidad te estoy perjudicando, ¿sí? Aunque yo no quiero perjudicarte, pero veo que es verdad, necesitas pues atender otras cosas más allá, ¿no? Y necesitas cuidar de ti más allá de tu dedicación a los demás y necesitas no sé qué cosa, ¿no? Entonces, desde esta mirada amorosa, desde la ironía socrática, etcétera, etcétera, desde el humor, nosotros le llamamos amor con H, humor más amor, ¿no? Puedo ir integrándome, puedo ir abrazando mi sombra. Porque al final es la puerta a la sabiduría, ¿sí? Al ser esencial, al potencial, etcétera, etcétera. Eso nos ayuda a pasar de una herida de muerte, de autoafirmación, donde creo que no tengo poder suficiente, no tengo influencia, y ahí estoy pendiente, ¿no? De las tensiones, de los límites, de si me respetan, de no, ¿no? Cada uno tiene una herida. Me ayuda a construir una presencia arraigada de mí. Por otro lado, si mi herida es la de vida, de autoconfianza, ¿no? Donde tengo miedo, estoy planificando el futuro para que no equivocarme, para que tal, que cual, me ayuda a construir una mente callada que me orienta, que confío en mi mente. Y si tengo una herida de autoestima, o el coaching tiene una herida de autoestima de amor, ¿no? Donde hay una sensación de que tal como soy no está bien, tengo que ser de otra manera, construyo una falsa identidad de mí en este sentido, ¿no? Me ayuda a pasar a un espacio de corazón abierto, de ser auténtico, genuino. Y eso desde el amor, voy construyendo esta armonización del ser. Aquí tenemos una tríada, 3 centros que tienen que ver otra vez, por ejemplo, ¿no? Con Eneagrama. Así que nosotros, la mirada que tenemos es salir de la dualidad. El coaching esencial muchas veces se dice que es un coaching del alma. Por eso es un coaching espiritual, transpersonal, etcétera, etcétera, ¿no? Va a buscar esta armonización del ser. Y para eso trabaja no solamente en el ámbito competencial o en el ámbito transformacional, ¿no? Con líneas de coaching en el nivel 1, ¿no? Más competenciales, más como americanas, ¿no? En general. En el nivel 2, ¿no? Tendríamos pues PNL, alguna, ¿no? Al menos hasta la 3ª generación de PNL, o tendríamos el ontológico, etcétera, etcétera, ¿no? Que lenguaje, creencias, valores, etcétera. Nosotros estamos un nivel más bajo, ¿no? Estamos en contacto con la sabiduría, con el ser, con la motivación existencial, Esa es donde ponemos el foco nosotros. Al final, obviamente, cuando entras en un sitio o en otro se toca todo, porque es sistémico, ¿no? Pero donde pone el foco cada escuela, cada línea, pues seguramente hay distinciones, ¿no? Podemos hacer distinciones y eso afecta a un tipo de aprendizaje u otro, ¿no? Como dice Argyris, que describe hasta el 1 y el 2, el tercero ya es nuestro. Y a nosotros nos interesa especialmente el tercer nivel, ¿no? El aprendizaje epistemológico orientado a la sabiduría. Bien, eso lo hacemos con un modelo donde empezamos, ¿no? Trabajando nuestro ser. Aquí tenéis referencia a la Cábala, por ejemplo, ¿no? Dimensiones de la Cábala, como Segel, ¿no? Que es esta completitud, ¿no? El contacto con la sabiduría interior, para generar, ¿no? Hipótesis, preguntas potentes, no desde el juicio, sino desde el amor, y provocar desaprendizaje, expansión de conciencia, en este sentido que decíamos, y desde ahí conseguir un ser con más sentido, más armónico, y esta transformación profunda, esencial, que realmente facilita meta resultados en la acción o resultados extraordinarios, como por ejemplo indica en su definición, ¿no? La ICF. Para nosotros los resultados extraordinarios suceden cuando tocamos el ego, si no estamos en más de lo mismo. Estamos en el nivel 1 y 2 y muchas veces solo en el 1, ¿no? De aprendizaje. Por lo tanto, trabajamos con 11 metacompetencias que van más allá de las 11, ¿no? De la ICF, para ir a buscar este ser esencial en el coach y en el coaching. Aquí tenéis la de amor, ¿no? Que comentaba ahora. Y que nos llevan toda la vida, así que no hay prisa. Mientras tanto, nos van pasando cosas como las que comentas, ¿no? Con un cliente me identifico más, me toca no sé qué, entonces me toca trabajarlo, me doy cuenta de, caigo en la circularidad hermenéutica, ¿no? Donde yo estoy atrapado en esta transferencia contra transferencia sin poder salir de mi mapa, obviamente, ¿no? Pero tengo que entender al otro, para entender al otro tengo que salir de mi mapa, entonces estoy ahí atrapado, ¿no?
en estos bucles que todos conocemos. En cualquier caso, el foco está en no engordar al ego, tener mucho cuidado desde mi punto de vista, ¿no? de qué es todo esto para no ir en esa dirección, porque la dirección es ¿no? el poder empoderar a todas las energías y voces y para poder renacer al don. Es decir, cuando el ego nos desidentificamos de él, cuando le damos menos fuerza, cuando lo desempoderamos, cuando lo trascendemos, el ego se convierte en el talento, en el don. ¿Sí? Estamos en contacto con nuestra sabiduría, con nuestro potencial, con toda esa orquesta, y el ego, que es, por ejemplo, el piano, ¿no? Se convierte precisamente en nuestro talento o en nuestro don, en contacto con la potencialidad. Hay un poema muy bonito que a mí me gusta en este sentido, de Cejudo, y en relación con el eneagrama, ¿no? Los distintos tipos de ego, cuando hablamos de eneagrama psicológico, ¿no? Y de egos, que dice: amo tu perfección y tu excelencia en el ser, ¿no? Que sería el don del tipo 1. Amo tu entrega y tu calidez, amo tu amor, desde el 2. Amo tu eficiencia y tu apasionamiento, amo tu autenticidad y tu originalidad, amo tu sabiduría y tu enfoque preciso, tu seguridad y tu certeza, tu alegría y tu manera de vivir el hoy, tu fortaleza y tu control de la vida, tu paz y tu equilibrio en todo momento. Y al decirte que te amo, reconozco en mí tu grandeza y de forma integral e integrada amo quién eres y quién soy cuando nos encontramos. Es decir, el punto es esta esencia. Somos todo, el cliente es todo, y en la medida en que nos armonizamos, salimos de la trampa, salimos del juicio, salimos de las gafas que ven el lado oscuro y podemos acoger y aceptar, sea el altruismo, sea el egoísmo, sea la responsabilidad, sea el dejar hacer, sea la alegría, sea la tristeza, sea lo que surja. Esa es la idea fundamental. Por lo tanto, este ego y crítico interior que, ¿no?, muchas veces pensamos que están en el poder, se trata de ponerlos en su sitio, como decíamos, no de echarlos, no de matarnos, no de discutir, no hace falta, simplemente, como dice el chiste, ¿no? Este es mi perro, mi gato y mi ego. Yo tengo un ego que yo utilizo cuando quiero, pero mi ego no soy yo ni me tiene a mí bajo su control. ¿Sí? A mí o al coaching. Ese es para mí el camino fundamental en el coaching. En cualquier caso, no os creáis nada, experimentadlo. Y a partir de ahí, si queréis ya, abrimos a comentarios, casos, dudas, volvemos a ejercicios o lo que queráis. Pues sí, abrimos preguntas, lo que quieran comentar. Magnífico, y para meterlo en una hora ni te explico. Me ha encantado toda la información que has dado, Cris. Me alegro. Casos que queráis comentar, vuestros, de vuestros clientes, de cómo acompañar el proceso, de herramientas que tengáis que creáis que pueden venir bien y queráis compartir, no sé. Lectura, recursos. Por ejemplo, yo cuando estaba en el chiste de la oliva, de las aceitunas, no sé si habéis visto que había una referencia a un programa de radio. Si vais a nuestra web, a Essential Institute, ¿no? Y vais a recursos, vais a encontrar no solo artículos, por ejemplo, el de 1 con 1, que además fue publicado una versión corta en la ICF, y habla de la herida, del ego, etcétera, ¿no? Sino también webinars, de todo, hay entrevistas, hay de todo, ¿no? Pero también hay radio, y en la radio podéis encontrar precisamente un programa que es El lado oscuro. Y bueno, hay muchos recursos vosotros mismos investigar. Bueno, yo puedo contarte que hasta el año pasado yo estaba en contra del ego y quería acabar mi ego porque creía que tener ego era algo muy malo. Hasta que una chica me dio un gran ejemplo en un peregrinaje de que si yo acababa el ego me pregunta, entonces ¿quién te va a proteger? Y fue así como una campanita cuando me ha dicho eso y a darme cuenta que realmente lo que tenía que trabajar era equilibrar ese ego. Vale, y no verlo como malo, sino verlo verlo como
como parte de mí que también era una ayuda. Vale, y entonces, cómo era la cosa? ¿Quién me iba a proteger si yo acababa mi ego? ¿Y quién te iba a proteger si tú acabas tu ego? Exacto, entonces me hice la ¿Quién? pregunta y me di cuenta que realmente el ego me protegía, que no lo No. podía verlo como algo malo. Vale, sí y no, no vamos muy Sí, bien ahí, falta exacto. una vuelta, falta una vuelta. Sí, es lo que he ido trabajando de tener el equilibrio del ego. No darle tanta fuerza, pero tampoco disminuirlo. Vale, vamos a dar otra vuelta a ver si te sirve, a ver si os sirve. O estamos de acuerdo. Es lo que decíamos, el ego es una estructura de cuando teníamos 2 años y 2 neuronas. Primitiva, a lo bruto. O sea, no nos podemos manejar mejor, ¿sí? Y eso genera una herida, o sea, desde la percepción de que hay una herida que es lo que va a proteger. Os pongo un caso concreto. Una cliente que viene por un tema de pareja, porque la pareja la ha dejado y está en crisis total. Resulta que al final no era ni pareja, nunca se lo habían dicho, no habían tenido nunca sexo. O sea, era una relación absolutamente idealizada por parte de ella, porque por fin con este chico se veían cada fin de semana más o menos y no le pedía nada. Con lo cual ella decía, he encontrado al hombre de mi vida, porque no me pide intimidad, ya está. Es como llegar virgen al matrimonio, por fin. ¿Qué había debajo? Había un miedo horroroso a la intimidad. La intimidad tiene que ver con el desvelarse, descubrirse, mostrarse, mostrar esa vulnerabilidad, eso que hay detrás del castillo, de la coraza, del castillo con los arqueros, el foso, no sé qué, que es mi ego. Cuando fuimos trabajando, de repente evocó una cosa. Y evocó, cuando tenía 3 o 4 años, una situación con sus padres donde su recuerdo, a saber los padres que hicieron y qué dijeron, pero desde lo que ella tenía presente, cómo estaban abrazados, ella fue hacia sus padres, ¿no? Y su madre la miró con cara despectiva y le dijo, papá es mío. Con cara burlona le dijo, papá es mío. Y ella recuerda que en ese momento, y además hace el gesto, ¿no? Hizo así, con esta niña, ¿no? Que le dolió en el alma que su papá no poder tener a su papá, y dijo, jamás voy a volver a sentir este dolor, jamás voy a ser una niña pequeña y a partir de ahora voy a ser como mi mamá, que es una mujer fuerte, tal y que cual, ¿no? Lo que ella montó de su mamá, para que mi papá me quiera igual. Claro, pero nosotros seguimos teniendo vulnerabilidad y nosotros seguimos teniendo miedos y nosotros seguimos siendo humanos. Con lo cual, ¿qué pasa ahora de adulta, no? Pasa de adulta que cree profundamente que dentro de sí no hay nada valioso. No es digna de su papá, no es digna de un hombre, no es digna de una pareja. ¿Sí? Y por lo tanto, ¿cómo se protege? Se protege desde la desconfianza absoluta, desde una autoimagen falsa, como ya sabemos que es el ego, haciéndose una superwoman, super trabajadora, super tal, pero con un miedo horroroso a que alguien abra este gran paquete maravilloso y vea que dentro no hay nada. Herida de autoestima en este caso. Por lo tanto, el ego protege a este niño y es su función cuando tenemos 2 años y hace lo que puede. Para no vivir este dolor, se convirtió en la hermana mayor perfecta, responsable, competente, digna de su mamá y por lo tanto, ¿no? Complejo de Electra, de su papá. Pero a los 40 años, ¿tú crees que este es el que nos tiene que proteger? No. No hay nada que proteger, en realidad. Solo hay una niña, un niño interior, un ser vulnerable al que cuidar. Y el ego no cuida, protege, pero protege de los fantasmas. Fantasmas que hay que deshacer. Porque no es verdad que esta chica es una mierda por no ser como su madre y que ningún hombre puede descubrir cómo es realmente, por ejemplo. ¿Sí? Confundimos los fantasmas con los peligros reales. Y tenemos miedo porque estamos todavía en contacto con la herida. Si sanamos la herida, los griegos lo tenían muy claro. El autoconocimiento iba de la mano del cuidado de sí, ¿sí? Del amor, de la compasión.
el mismo mensaje budista o de cualquier otra tradición que se os ocurra que tenga una cierta profundidad y rigor, o de cualquier filósofo. La idea es cómo yo tomo conciencia de mi yo consciente, cómo yo me desidentifico de este ego que me mira de esta manera, como si fuera un ser que necesito de alguien que me cuide y que me proteja, ¿sí? Cómo yo voy percibiéndome de otra manera, dándome cuenta de mi potencial, de mi belleza, de mi etcétera, etcétera, me miro de forma amorosa, paso de estulto a sabio, que decían también los griegos, para poder decirme, no hace falta que me proteja, por ejemplo, de un hombre o de la intimidad, porque no hay nada malo en mí. Fin de la historia. Cuando yo tengo claro eso, se acabó. Y si me tuviera que proteger de algún peligro real, ¿sí? Cruzar la calle en una autopista a 200 kilómetros por hora, los coches, no sé, lo voy a hacer mucho mejor desde mi sabiduría que desde mi ego, que está muerto de miedo y me ve incapaz de no sé qué. O se hace películas diciendo que yo, bueno, a mí todos me van a amar y todo el mundo se enamora de mí porque yo debo ser la superhostia. Pero claro, que nadie me vea de cerca porque me van a ver las patas de gallo, las arrugas o no sé qué. ¿Se ve la idea? Entonces es aflojar al ego para que se convierta en el talento. Es decir, no es que me tenga que seguir protegiendo. Yo decido ahora. Yo soy adulta y tengo recursos para decidir quién está al mando en mi vida. Y cuando yo sienta que con el personaje de turno no me tengo que abrir, por ejemplo, porque evidentemente tiene una intención de manipularme y de no sé qué, qué tal, tendré a lo que había sido mi ego, que ahora simplemente es este don, este talento, que sabe poner la barrera, por ejemplo, ¿no? Sabe poner distancias estupendamente, o sea, se le da la mar de bien, y yo hago clac, clac, y ya está, he puesto una distancia. Pero cuando yo decido, no es que mi ego me siga protegiendo, es que ese instrumento tiene su utilidad, como el resto. Y para poder hacer eso con cada instrumento y tener libertad para ser, lo que tengo que hacer es sanar mi herida, cuidarme, y eso me abre el proceso al autoconocimiento. Es decir, para llegar a esta felicidad completa, diría la Torá, a este amor completo, a este ser esencial, etcétera, 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 primero pasamos por estos límites, por esta crítica, por este perfeccionismo, ¿sí? Pero no es suficiente con eso. Se trasciende desde el amor y la compasión, desde la aceptación, desde el perfeccionamiento, desde aceptar que ahora me tocan y me caigo, que ahora no sé qué, pero no son peligros reales, ¿sí? Solamente le temo el dolor que genera en mi herida. Entonces me quedo mirando al dedo que apunta a la herida sin darme cuenta de que cuando yo sano la herida, el dedo ya no importa. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? ¿Te sirve? Entonces, mensajes como estos que tú has comentado son peligrosos porque al final van a engordar al ego muchas veces. ¿Sí? Porque no me sacan de este ego. Y el ego está encantado de la vida y que no le echemos. ¿Sí? Entonces, al ego es más bien decirle, gracias, yo te utilizaré cuando yo considere. El poder ahora lo tomo yo, ya he crecido. ¿Sí? Entonces, no creerme tanto, no darme tanta importancia, no creerme mi herida, no creerme los mensajes del crítico. Por eso es muy importante conocer qué dice mi crítico de mí, porque desde ahí le tendré miedo a ciertas cosas, ¿sí? A que me rechacen, a sentirme inútil, a que me falten al respeto, a lo que sea, que para mí es un peligro de muerte y me pone en crisis. Esto tiene que ver con la herida existencial. ¿Sí? ¿Se ve? Mientras tanto, hacemos esto, por lo menos veo que hay un ego, no le voy dando tanta cancha, voy viendo que por aquí hay más personajes y voy manejándome ahí, hasta mi siguiente vuelta de espiral, donde puedo empezar a comprender otra cosa sin que mi ego ya se alarme, ¿no? Y no me pase el control, ¿no? ¿Sí? Pero la clave está en cuidarse, sobre todo. Vale, más cosas. Hemos llegado a la hora. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias. Pues eso, un placer haber compartido este ratito con vosotros. Dime. No, magnífico, muchas gracias. Súper claro y
un montón de información, por eso está bueno si nos pasan el PowerPoint. Y súper claro, y creo que también es muy importante como desde nuestra profesión, esto de poder trabajar, estar no sé si es puramente, pero es desde esa vulnerabilidad, ¿no? Creo que a veces es un espacio que no se profundiza tanto y lo necesitamos Es clave, exacto. para nosotros mismos primero Ujú. y desde este lugar poder estar con nuestros clientes. Así es. Mm. Muy bien, Sí. pues gracias por vuestras aportaciones también. Namaste. No, Que la sabiduría nos acompañe. que la sabiduría nos acompañe. Namaste. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias por este espacio. Muy bien. Una vez por mes. Estamos en contacto, Carolina, para esto de la beca. Ya me dirás, pásame un mail, algo. Sí, Muy sí, bien. sí. Para Bueno. algo gané. Gracias a todos, a todas. Gracias a ti. Hasta luego. Chao, chao.